¿Cuántos estamos felices de estar en la casa de Dios nuevamente? Vemos muchas visitas en este día. Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Quizá sea la primera vez que están en este lugar, o quizá ya sea la segunda, pero sean bienvenidos. Antes de entrar en el estudio de la palabra de Dios, quiero dejar esas palabras en sus corazones. Vivimos en tiempos difíciles, vivimos en tiempos críticos, y nuestra actitud de nosotros debería ser una actitud en la cual busquemos a Dios de todo el corazón. ¿Sí? Cada vez más vamos a ir viendo cómo eventos van a ir tomando lugar conforme el tiempo vaya transcurriendo. Y el hecho de que estemos aquí no es por casualidad, porque para Dios no existen las casualidades. Para Dios solamente hay propósitos, y Dios tiene propósito para nuestras vidas. Y lo que hoy estudiemos, lo que hoy escuchemos, no solamente seamos oidores, que cada día podamos poner la palabra de Dios en práctica. Así como escuchamos, también así pongamos la acción por delante. Quiero que me acompañen al libro de Daniel, en su capítulo 3, versículo 4 en adelante. Vamos a ver una historia, como se leyó en la escuela sabática, que muchas historias quedaron escritos con la finalidad de que tengamos una instrucción más elevada. Daniel capítulo 3, versículo 4 nos dice lo siguiente: y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Si se dan cuenta que en ese conflicto, en esa situación, ¿cuántos estaban involucrados? Todo el mundo. Todos. El mundo. Todos los pueblos, naciones, lenguas, que al oír el son de la bocina, de los instrumentos musicales, se postraran delante de la imagen que el rey Nabucodonosor había levantado. El título del tema de esta mañana tiene por título: la batalla de Satanás por la adoración. Porque así como surgió en aquellos días, si nos damos cuenta cuál era el conflicto que había allí, la adoración. Porque el rey quería que todos los pueblos adorasen la estatua de oro que él había levantado.
Y todo aquel que fuera desobediente, que fuera rebelde en cuanto a la ley, porque eso no era que tú decidieras, que tú decidías si querías o no. Era un mandato, era una ley. Y si tú no obedecías esa ley, la consecuencia era el horno de fuego. Pero dentro de todo eso, dentro de todas las naciones, estaba el pueblo de Dios. ¿Cuál era la actitud del pueblo de Dios ahora frente a estas circunstancias? ¿Ustedes creen? Ahí vamos a ver en la historia, o más bien vemos en la historia que hubieron 3 jóvenes hebreos que no se postraron delante de la estatua de oro. Pero la pregunta sería, ¿será que solamente esos jóvenes hebreos estaban en Babilonia? No. ¿O habían más hebreos en Babilonia? Había más. Qué triste circunstancia. 3 de la gran cantidad de hebreos que habían en Babilonia. Pero como consecuencia de que estos jóvenes hebreos no se postraron ante la estatua, la condenación era, serían lanzados vivos en el horno de fuego. ¿Qué prueba más grande? El conflicto de Satanás es en el asunto de la adoración. Y en este tiempo final de la historia, ese será el mismo conflicto. Acerca de la adoración, acerca de que si usted quiere adorar a Dios o va a estar de parte de Satanás. 2 cosas. Y en las 2 circunstancias son condicionales. Miren lo siguiente, quiero que me acompañen ahora al libro de Apocalipsis, donde fue nuestra lectura bíblica. Apocalipsis, en su capítulo 13, versículo 15, 16 y 17. Notemos lo que ahora nos dice. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no la adore a la imagen de la bestia. Y ordenaba que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la frente, una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Si se dan cuenta, si ven el paralelo de lo que pasó en los días de Daniel y lo que está escrito ahora en el Apocalipsis, ¿tienen similitud, sí o no? Claro que sí. Pero ahora, vemos que en el libro de Apocalipsis muestra los actos determinados, lo que se realizará, pero noten muy bien que este asunto es por la adoración, que tienen que postrarse. De hecho, en el Apocalipsis, cuando usted ve desde el capítulo 12, 13 y 14, se hace mención varias veces, como 8 veces, que involucra el asunto de la adoración. Y miren, quiero compartirles esta cita del Conflicto de los Siglos, la página 445 y 446. Mientras los adoradores de Dios se distinguirán especialmente por su respeto hacia el 4º mandamiento, siendo que esta es la señal de su poder creador y el testigo de su pretensión a la reverencia y al homenaje del hombre. Los adoradores de la bestia
se distinguirán por sus esfuerzos en destruir el memorial del Creador. ¿Cómo se distinguirán entonces estos dos bandos? Uno, por obediencia al Creador, siéndole fieles en guardar sus mandamientos, y los otros hacen un esfuerzo por destruir lo que Dios ha hecho. Bien importante eso. Pero otra cosa importante. La pregunta sería, en algún momento voy a presentar eso también. ¿Cómo nosotros, que decimos ser el pueblo de Dios, guardamos el sábado? ¿Hemos aprendido a guardar el sábado? Miren, les voy a dar algunos libros para que ustedes analicen esos capítulos. Lean Mensajes Selectos, tomo 3. El título del capítulo se llama Principios correctos para guardar el sábado. Y se van a dar cuenta en qué estamos fallando. Principios correctos para guardar el sábado. Y ustedes verán. Y ustedes se van a acordar de este tema cuando ustedes analicen eso. Porque hasta qué punto vamos a llegar si estamos guardando correctamente el sábado. Y el pueblo de Dios se va a distinguir por la observancia del sábado. Porque el sábado es la gran piedra de toque. La batalla del sábado y el domingo será la batalla final. Miren lo que sigue diciendo. En exaltar la institución de Roma, fue a favor del domingo que el papado primero hizo valer sus arrogantes pretensiones. Y su primer recurso al poder del Estado era imponer la observancia del domingo, como así se ha llamado, o lo han llamado, el día del Señor. Pero la Biblia señala el día séptimo y no el primero como el día del Señor. Dijo Cristo, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. El cuarto mandamiento declara, el séptimo día es el sábado del Señor. Y mediante el profeta Isaías, el Señor lo designa como mi día santo. ¿Entendemos eso? ¿Cómo llama el Señor, cómo llama Dios al sábado? Mi día santo. En el principio, cuando se crearon los cielos y la tierra, y el séptimo día, ¿qué realizó? Lo apartó, lo bendijo y lo santificó. ¿En qué momento reciben la bendición los que guardan el sábado? ¿Se han preguntado eso? ¿Al inicio del sábado o al final del sábado? Al inicio. No. Es al final cuando concluye el sábado. Es que el pueblo de Dios se determina si recibe una bendición o no. Al final. Hay varias citas que lo demuestran eso, pero más en otro tema vamos a analizar eso. Nuevamente, yo sé que para muchos de ustedes es conocido esto, pero quiero enfocarme en muchos puntos importantes, como el versículo 15, y se le permitió infundir aliento. ¿Qué significará eso? Primeramente, ¿qué es la marca de la bestia? Maranata, en la página 167, déjenme decirles, quiero recalcar esto antes. En la Biblia, como les digo, no muestra detalles definidos, solamente muestra los actos decididos. La imagen de la bestia, infundir aliento, hacer, obligar, matar. Pero gracias a Dios porque ha permitido que tengamos el espíritu de profecía para aclarar aún más estos asuntos que son de vital importancia. Dice Maranata, página 167, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso
debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para sus fines. La imagen de la bestia representa la forma del protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Esa es la imagen de la bestia. La forma del protestantismo buscando ayuda al poder civil. Y viene lo siguiente, pero la imagen se le dio aliento para que infunda, para que haga. Esa palabra, infundir aliento, ¿a qué lleva nuestra mente? Al Génesis, cuando estaba el muñeco de barro, estaba el muñeco allá, ¿qué le hacía falta para que se moviera? El aliento de vida para que pudiese moverse. Y cuando se le dio el aliento de vida, llegó a ser un alma viviente. Ahora, a la imagen de la bestia se le infundirá aliento, es decir, significa que se le dará vida a la imagen de la bestia. Y si notamos, quiero resaltar estas partes, para que hablase, es decir, esa palabra, hablase, quiere decir que va a decretar esas leyes. Y hacer significa que las va a ejercer y las va a poner en práctica. Pero no solo eso. Vamos a ver otra cosa más, otra cosa importante. Dentro de esta situación, no hay nadie que diga, yo no voy a estar allí. ¿Sí? No hay nadie que diga, yo me voy a quedar neutral, ni para allá ni para acá. Tiene que tomar una decisión si estar de parte de Dios o estar de parte de Satanás. Versículo 16, miren lo que pasa. Y hacía que a todos, solo a los adventistas, no, que a todos, aquí no hay excepción de personas, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Muchos creen que eso es literal, pero el poner una marca en la mano significa la aceptación de esta ley religiosa por conveniencia, porque nos conviene. Y la otra, la frente, es aceptación por convicción, porque estoy convencido de que esa ley es una ley correcta, de que es una ley buena. Y en la mano, por conveniencia, porque me conviene, porque si prohíben comprar y vender, a mí me conviene aceptar esa ley para que yo pueda comprar y vender. ¿Estamos entendiendo? De que cada cosa va a tomar lugar. Pero miren, vamos acercándonos al punto crucial, al punto importante. Verso 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Bien importante todo esto. Por eso le decía hace un momento que tengamos corazones decididos y dispuestos a recibir la palabra de Dios. Y que prestemos atención a todas las cosas, que reconozcamos el tiempo de nuestra visitación, no sea que nos pase como a la nación judía cuando Jerusalén fue destruida. Que el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos dice que solamente era un pálido reflejo de lo que acontecería al final de la historia. Ahora, con esto quiero aclarar varios puntos, ya que ha habido ideas en cuanto se ponga la ley dominical
inicia la persecución y el pueblo huye. Pero no es así. Vamos a ver, en sí, yo creo que la palabra correcta para hablar sobre ley dominical serían leyes dominicales. Porque van a ir siendo un conjunto de leyes que a su paso van a ser más opresivas. Hasta llegar al punto que se dé el decreto de muerte. Y en eso, miren, quiero leerles en el libro de Joya de los Testimonios, el tomo 2, página 319. Y miren cómo dice ella: tenemos delante de nosotros la perspectiva de una lucha larga. Noten muy bien, las batallas que se realizaban con el pueblo de Israel antes, ¿cuánto duraban? ¿Un día? Eran batallas que se desencadenaban hasta que uno salía vencedor. Con riesgo de encarcelamiento. Noten muy bien que en este conflicto hay riesgos de encarcelamiento, pérdida de bienes y aún de la vida misma. ¿Qué quiero decir con esto? Que durante esos periodos de leyes que se van a ir dando, van a haber mártires que van a morir por la fe. ¿Sí? Yo no sé quiénes sean, Dios lo sabe, porque ellos se van a mantener fieles. ¿Por qué quiero decir esto ahora? Porque más adelante vemos que cuando se da el decreto de muerte, ya no hay mártires. Es antes que van a haber los mártires. Miren lo que sigue diciendo. Para defender la ley de Dios, que es anulada por la ley de los hombres. En esta situación, los métodos políticos del mundo recomendarían que se cumplan exteriormente las leyes del país, por amor a la paz y a la armonía. ¿Qué es lo que se está buscando? Supuestamente, pero cuando digan paz y seguridad, viene destrucción repentina. Sigue diciendo, y hasta habrá quienes recomienden una conducta tal basados en este pasaje. Toda alma se someta a las potestades superiores y las que son de Dios son ordenadas. Romanos 13:1. Incluso, miren, hasta se utilizará la Biblia para decir que toda alma se someta a las potestades superiores, a las leyes. O sea, que nos sometamos bajo esas leyes. Y aquí viene para nosotros lo siguiente. Evento de los últimos días, página 148. Los adventistas del séptimo día pelearán la batalla por el día de reposo del séptimo día. ¿Qué harán los adventistas? Pelearán la batalla. ¿Estaremos listos para pelear esa batalla? ¿Estaremos preparados para hacer frente a esa situación? Las autoridades en los Estados Unidos y en otros países se levantarán en su orgullo y poder y promulgarán leyes para restringir la libertad religiosa. Cuando se restrinja la libertad religiosa, ¿nos quedaremos quietos? ¿O cuál debe ser nuestra actitud frente a esas situaciones? Saben que la hermana Guay, haciendo un comentario a esto, ella dice que para estos tiempos lo que se necesita es fe y valor. ¿Tendremos la fe suficiente? ¿Tendremos el valor? ¿O qué haremos? Seguimos avanzando. Miren, para que las leyes puedan ser puestas, primeramente las leyes tienen que ser propuestas. Tienen que ser dialogadas y después aprobadas. Y si eso surge, habrán leyes. Y noten muy bien por qué digo que muchos creen que cuando se den las leyes dominical, comienza la persecución para el pueblo de Dios. Quiero compartirles esta nota, manuscritos revelados, página 197. Miren lo que dice. En este tiempo, cuando se hace un esfuerzo tal
para imponer la observancia del domingo es la precisa oportunidad para presentar al mundo el verdadero día de reposo en contraste con el falso. Note muy bien esto. En su providencia, el Señor está muy por delante de nosotros. Él ha permitido que la cuestión del domingo sea recalcada primero para que el día de reposo del cuarto mandamiento pueda ser presentado ante las asambleas legislativas. De este modo, la atención de los dirigentes de la nación puede ser atraída al testimonio de la palabra de Dios a favor del verdadero día de reposo. ¿Entendemos eso? Es decir, que cuando se establezcan las primeras leyes, el pueblo de Dios aún estará congregándose. Aún estarán en las iglesias. Y es un momento en que el pueblo de Dios tiene que predicar la verdad del sábado. Dios en su providencia, miren, tan grande es la gracia de Dios, que hasta aquí nos ha permitido aún llegar, y creo que este tiempo es un tiempo crucial que no debiéramos perderlo. Yo agradezco a Dios porque el tiempo se ha prolongado, pero también así le pido que el pueblo pueda despertar y de que el evangelio pueda predicarse con poder. Porque tiene que haber un despertar dentro del pueblo de Dios. La verdad del sábado tiene que brillar. Sobre todo, hay dos cosas muy importantes que yo siempre he mencionado. A veces digo que lo que apresura que los eventos se cumplan no es la preparación del pueblo de Dios, sino la actitud del mundo. Cuando Abraham tuvo aquel sueño y vio que toda su descendencia iba a ser cautiva y iba a ser esclavos en Egipto, Dios le dijo que cuando la iniquidad del amorreo llegara hasta el cielo, Dios iba a sacar a su pueblo y lo iba a llevar a la Canaán, la tierra prometida. Pero también Dios esperaba el clamor de su pueblo. Pero el clamor no fue lo que llegó primero, sino la iniquidad del amorreo. ¿Qué creen que llegue primero? ¿La preparación del pueblo de Dios o la actitud del mundo? De hecho, la hermana White, cuando hace referencia a eso, se refiere a este país, a lo que se hará. ¿Y ya estamos preparados para eso? Miren lo que sigue diciendo acá. Él ha permitido que la cuestión del domingo sea recalcada primero, para que el día de reposo pueda ser presentado ante las asambleas legislativas. ¿Qué debemos hacer en ese momento? Ya hay leyes dominicales, el pueblo de Dios todavía sigue reuniéndose y es su momento de predicar la verdad del sábado. Pero miren, otra cosa importante. Después viene lo siguiente. Después viene esto, la siguiente fase. Maranata, página 177. Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado, mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo. Darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión y de conciencia. Es decir, que ahora viene el decreto en el cual se prohíbe trabajar en domingo y tener actitudes buenas en domingo. Aunque yo sé que creo que en esta parte no creo que nos afecte tanto, porque creo que la mayoría ni trabajan en domingo, ¿verdad? Pero déjeme decirle que todos estos eventos ocurren en el tiempo de angustia previo, precisamente antes de que caigan las plagas.
Miren qué dice Primeros Escritos, página 85. Que cuando estas leyes sobre el domingo, en el cual se prohíba trabajar en domingo, ¿qué hace Dios por su pueblo? En el comienzo del tiempo de angustia, mencionado entonces, no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas. Es decir, no se refiere al gran tiempo de angustia, sino a un corto periodo, sino al tiempo de angustia previo. Precisamente antes de que caigan, es decir, la primera fase, mientras Cristo aún está en el santuario. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. ¿Entendemos eso? Que las naciones están airadas por todas las situaciones que están pasando. Es grande el conflicto. De hecho, la hermana White, cuando ve todas estas situaciones, ella pidió al ángel que no le mostrase más los eventos, porque ella se asustó con todo lo que estaba aconteciendo. Y ella dice que ella se quedó enferma y rogó. Ella dice, rogué al ángel que no me mostrase más. Y a veces nosotros lo tomamos las cosas con serenidad, como diciendo, viene una ley dominical, se va a poner. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos estamos preparando? Lo que decía hace un momento, incluso en otras citas, hace referencia que para nosotros poder formar parte de los que den el fuerte pregón del tercer ángel, se necesita fe y valor. Una fe decidida, una acción que no se verá. Pero miren, ¿por qué es que se va a ver de esa forma? Y aquí, ahora no entendía esto, ahora es cuando comprendo esta cita que la hermana White citó en esto. Primeros Escritos, página 86. Al comenzar el tiempo de angustia, dice ella, es decir, la primera fase, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Es decir, las leyes se van a estar poniendo, se van a estar estableciendo las leyes, y viene este decreto de no trabajar en domingo, pero Dios en su providencia ha permitido esto y está por delante de nosotros. Y mientras Satanás a través de sus secuaces trabaja, actúa, Dios le va a dar fuerza a su pueblo para poder proclamar la verdad del sábado. Dios le va a dar su Espíritu Santo para que la obra del tercer ángel sea terminada y el mensaje de los tres ángeles pueda terminar con poder. ¿Estamos entendiendo eso? Es decir, que aunque las situaciones estén difíciles, pero solamente aquellos fieles, incluso hasta para eso, aquellos que han dejado todo orgullo, toda avaricia, toda contienda, estarán con los que den el fuerte pregón del tercer ángel. Saldrán a predicar el sábado con la unción del Espíritu Santo. Sigue diciendo acá, en ese tiempo, no lo digo yo, está escrito, en ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para poder dar poder a la voz fuerte del tercer ángel. Es decir, las naciones están airadas, pero aún están en jaque, porque aún no se ha terminado el tiempo de gracia. Están en jaque, pero las leyes ya se van a estar estableciendo. Y en ese momento, cuando las leyes se estén estableciendo, Dios va a dar poder a su pueblo para que la obra del tercer ángel termine con poder. La obra de salvación sea realizada como Dios así en su providencia lo ha dado.
y preparar a los santos. Noten muy bien que ahora llega este refuerzo, y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo, es decir, durante la segunda fase, cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Es decir, que en el tiempo de angustia previo, Dios prepara a su pueblo para poder subsistir, para poder estar firmes en el gran tiempo de angustia. Aunque ninguna plaga va a tocar al pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios va a tener angustia. Angustia de que sus pecados no hayan sido perdonados. Su angustia no es por lo que están viendo, sino su angustia es mental. ¿Sí? Quizás nadie de acá ha pasado depresión, pero si ustedes ven a las personas que tienen depresión, ¿cómo son? ¿Cómo los ven a esas personas? ¿Estamos entendiendo eso? Yo cuando estudio esto a veces tiemblo por ver todo esto que va a acontecer. Que lo estamos viendo en escrito, y a mí me da terror verlo en escrito. Ahora ustedes se imaginan verlo vívidamente, pasar por ese tiempo y sin la debida preparación. Pasar por ese momento sin tener esa experiencia con Cristo. Por amor a Dios, hagamos ese esfuerzo decidido y busquemos cada día a Dios. ¿Qué tiempos difíciles vienen? ¿Saben? Al final de todo, cuando la hermana White ve estos eventos, ella dice que Dios ayude a su pueblo. Porque ¿qué va a hacer el pueblo sin la protección divina? ¿Qué hacemos solo nosotros? Sigue diciendo acá. Ahora, ¿qué es lo que hemos de hacer? Aquellos que componen nuestras iglesias, dice Evento de los Últimos Días. Si lo quieren leer, está en el capítulo Leyes Dominicales y el tiempo de angustia previo. Ahí están las citas. Aquellos que componen nuestras iglesias, es decir, los adventistas, noten muy bien, tienen rasgos de carácter que los inducirán, si no son muy cuidadosos, a sentirse indignados porque en base a las tergiversaciones les es quitada su libertad de trabajar en domingo. No montéis en cólera este asunto, sino llevad todo a Dios en oración. Solo puede restringir el poder de los gobernantes. Esto a mí me entristece, porque los eventos suceden, pero la actividad de la iglesia, la condición de la iglesia, a veces me pregunto como Elías: Señor, ¿dónde están aquellos que aún no han doblegado sus rodillas ante Baal? Dios tiene a sus escogidos, de eso no hay duda. Aunque el mundo esté por desplomarse, va a haber gente que no se va a vender, gente que va a estar firme, que va a ser fiel a Dios. Nadie se jacte imprudentemente de su libertad, usándola como un manto de malicia, sino como siervos de Dios, honrad a todos. Amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Este consejo será verdadero valor para todos los que serán conducidos a situaciones difíciles. Es decir, que le prohíban trabajar en domingo. ¿Qué va a hacer usted? En ese momento dice, no debe mostrarse nada que revele una actitud desafiante o que pueda interpretarse como malicia. Es decir, ya las leyes se han dado. El pueblo de Dios, por el carácter que tiene, se va a sentir indignado a que se le haya quitado su libertad religiosa y querrán tomar actitudes decididas por ellos mismos. Es decir,
aún no se ha surgido la persecución, pero por la actitud que estamos tomando, estamos adelantando nuestra persecución. ¿Entendemos eso? Llegará el momento cuando la persecución será más decidida, pero tampoco debemos adelantarnos porque Dios tiene un propósito y tiene una obra para su pueblo que su pueblo haga. Miren lo que sigue diciendo acá. Abstenerse de trabajar en domingo no es recibir la marca de la bestia. En aquellos lugares donde la oposición es tan fuerte que despierta. Ahora miren esto, aquí viene lo siguiente. En aquellos lugares donde la oposición es tan fuerte que despierta persecución, si el trabajo se hace en domingo, que nuestros hermanos conviertan ese día en una ocasión para hacer genuina obra misionera. Ese sí es nuestro trabajo que debemos hacer. No hacer que los demás entren en cólera, porque quizás no es el plan de Dios todavía que usted irrite a los demás, porque Dios quiere que usted siga predicando el evangelio. Y hay algo bien importante, que en la historia vemos que el mensaje fue proclamado porque llegó la persecución y todos fueron dispersados. Si a usted ahora por su voluntad le dijeran, hermano, vaya a predicar a tal país, vaya a predicar a tal lugar, ¿quién dice yo voy? ¿Quién dice como Isaías, heme aquí, envíame a mí? Pero la situación, las circunstancias llevarán a que el pueblo de Dios lo haga. Porque si en este lugar hay persecución, nuestra gran obra es seguir predicando el evangelio. Y recuerden esto, que abstenerse de trabajar en domingo no es recibir la marca de la bestia. No se sientan abrumados por eso. Dice Mensajes Selectos, tomo 3. No debemos sentirnos obligados a irritar a nuestros vecinos que idolatran el domingo, haciendo decididos esfuerzos de trabajar delante de ellos en ese día. Es decir, las leyes van a estar puestas de no trabajar en domingo, y usted va a querer hacer una obra de labor. Y para que la gente vea que su libertad no ha sido quitada, usted va a salir, va a empezar a chapear el patio, a hacer algo de limpieza en su jardín. Y si lo ve el vecino que idolatra ese día, lo está irritando y está haciendo usted lo que no debería hacer, porque Dios tiene ese plan para usted de que usted predique el evangelio, no de que irrite a los demás por esa causa. ¿Estamos entendiendo? Miren lo que sigue diciendo ahora. Haciendo decididos esfuerzos de trabajar delante de ellos en ese día, con el expreso propósito de exhibir nuestra independencia. Es decir, están las leyes, pero yo soy independiente. ¿Sí? Están las leyes ahí, pero yo soy independiente. Yo puedo hacer lo que quiero, soy libre. ¿Entendemos eso? Sigue diciendo acá. Nuestras hermanas, incluso miren hasta qué acto, nuestras hermanas no deben escoger el domingo como día para mostrar que están lavando. Miren eso. Que eso también puede despertar oposición. Ahora miren lo que dice acá. No nos limitemos a ese momento de mostrar nuestra independencia como seres humanos. Pronto vendrá el tiempo cuando el pueblo de Dios, debido a la persecución, ahora sí, no lo van a perseguir por esa actitud de que usted va a decir, yo soy independiente. Si usted va a ser perseguido, va a ser por predicar la verdad del sábado, por predicar el mensaje de Dios, no por esa actitud de que usted va a empezar a trabajar en domingo.
¿Qué testimonio está dando cuando Dios lo está preparando para que predique el mensaje de los 3 ángeles? ¿Entendemos eso? Sigue diciendo acá, debido a la persecución, será esparcido en muchos países aquellos que hayan recibido una educación completa, estarán en situación ventajosa donde quiera que les toque estar. Pero ¿cómo nos vamos a educar? ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿Solamente con la teoría o siendo más prácticos? ¿Qué es lo que hace el maestro? ¿La teoría o la práctica? La práctica. Pero somos más teóricos que prácticos. Ese es el problema. Vienen tiempos difíciles. Yo solamente estoy recalcando algunos puntos. Hay muchas cosas más. Por eso ahora creo que cuando la hermana Guay vio eso, ella pidió al ángel que no se lo mostrase. Porque son escenas terribles. Son escenas difíciles. Miren lo que dice acá. Después, ya vimos, se vienen promulgando leyes, cada vez van siendo más opresivas. Viene ahora el establecimiento del domingo y ahora viene lo siguiente, la siguiente fase. Dice el comentario bíblico adventista, página 922, tomo 7. El protestantismo extenderá la mano de la camaradería al poder romano. Luego se decretará una ley contra el día de reposo de la creación de Dios. Vendrá el tiempo cuando los hombres no solo prohibirán trabajar en domingo, sino que tratarán de obligar a trabajar en sábado y apoyar la observancia del domingo o perder su libertad y su vida. ¿Entendemos eso? Es decir, ya está la ley que no se trabaje en sábado. Después viene la siguiente más opresiva y ahora la obligación de trabajar en sábado. ¿Estamos en problemas ahí, sí o no? Porque ¿qué vamos a hacer? ¿Usted se ha puesto a pensar qué va a hacer en ese momento? Cuando lo obliguen a trabajar en sábado. ¿Cuál debería ser nuestra actividad y nuestra posición en ese momento? Y noten muy bien, déjenme decirle algo, aún no ha llegado el decreto de muerte, aún no ha llegado la prohibición de comprar ni vender, y ya estamos viendo el asunto del sábado, y aún no ha llegado el asunto de comprar y vender. Pero ya vemos las escenas difíciles. Miren lo que dice Conflicto de los Siglos, página 683. Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos se suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, aquí viene lo siguiente: el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en lugares más desiertos y solitarios. Yo sé que estos temas a veces son temas conflictivos, pero ¿para qué buscar conflictos? Lo que está escrito, escrito está. No culpen al predicador. Vayan delante de Dios, díganle: Señor, prepárame. Incluso en ese evento, déjenme decirles, el pueblo de Dios no tiene que estar dentro de las ciudades. El pueblo de Dios tiene que estar en el campo. Y cuando digo campo no me refiero a las montañas. Montaña es una cosa, campo es otra cosa. ¿Entendemos eso? Porque así, mis hermanos, el pueblo tiene que prepararse. El tiempo es ahora. Usted va a querer salir de las ciudades cuando ya muchas leyes estén establecidas. Cuando llegue el tiempo de comprar, que se prohíba comprar y vender,
Y si usted no se ha preparado, no crea que el árbol de aguacate, al otro día que usted lo plantó, ya va a estar dando aguacates. O los árboles de frutas o las verduras, aunque algunas frutas algunas verduras a los 15 días ya está saliendo la plantita, como el rábano y entre otras cosas que son más mínimas porque yo lo cultivaba. Pero si va a esperar del aguacate, se va a morir de hambre primero y el aguacate va a estar todavía pequeño. O no solamente eso, porque viene el decreto en el cual prohíba comprar y vender. Y si usted no tiene para comer, no se ha preparado, ¿qué va a comer? Porque tierra no puede comer. ¿O sí? Y aquí es donde se prueba la fe. Y aquí es donde se ve el conflicto. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta eso. Yo no me meto en asuntos de que si es tiempo de salir, pídale a Dios. Dios le va a dar el momento para que usted salga. Ruéguele a Dios. Dios lo va a mandar al lugar indicado. Y deje de estar peleando por eso. Yo siempre le ruego a Dios de que cuando todo eso ocurra, yo no esté aquí, pero que esté predicando el Evangelio. Porque esa es nuestra obra de nosotros. No establecernos tampoco en esos lugares y quedarme ahí, prepararme y no hacer nada. Dios no nos está llamando para eso, para que usted se vaya a esconder. Dios lo está llamando para que usted se prepare y siga predicando el Evangelio, que esa es la obra del pueblo de Dios. Sigue diciendo acá. Y viene lo siguiente, miren lo que dice Conflicto de los Siglos, página 665. Al paso que el movimiento a favor de la imposición del domingo se vuelve más audaz y más decidido. Es decir, que cada vez más las leyes van a ir siendo más opresivas a tal punto que lleguemos a la prohibición de comprar y vender hasta llegar al decreto de muerte. Sigue diciendo, la ley será invocada contra los que observan los mandamientos. Se los amenazará con multas y encarcelamiento. A algunos se les ofrecerán puestos de influencia y otras ventajas para inducirlos a que renuncien a su fe. Que te digan, te voy a dar $1 millón y no tienes nada en la bolsa. Los tiempos son críticos, son difíciles. El justo por la fe vivirá. Que te digan, ¿qué prefieres? ¿Ir a la cárcel o unirte con nosotros? ¿Qué prefieres? ¿Pagar $10,000 de multa o renunciar a tu fe? ¿Ir a la cárcel? Porque son esfuerzos decididos. Pero ¿qué va a hacer el pueblo de Dios? Miren, cuando el mundo, impulsado por una fuerza infernal, Joya de los Testimonios, tomo 3, página 395. Cuando el mundo, impulsado por una fuerza infernal, quiera hacer obligatoria la observancia del domingo, los adventistas del séptimo día deberán dar prueba de sabiduría. Abstenerse de hacer trabajos comunes en domingo y dedicar ese día al trabajo misionero. Desafiar las leyes dominicales no haría más que fortalecer el espíritu perseguidor de los fanáticos que se esfuerzan por hacerlas ejecutar. No le deis ocasión de llamaros violadores de las leyes. El domingo puede dedicarse a diversas actividades que lograrán mucho resultado para Dios. ¿Entendemos eso? Es decir, usted no tiene que estar dando muestra de su independencia a la gente. Los adventistas del séptimo día mostrarán actos de sabiduría. Que no les digan, están violando las leyes, sino ser cautelosos
y audaces y mostrar sabiduría. Y nuestra mayor labor, predicar el Evangelio. Porque recuerden que en ese momento todavía no se ha terminado la gracia. Porque cuando se termine la gracia, ¿va a seguir predicando usted? Si ya la gracia se ha terminado. El momento es ese, el momento preciso. El domingo puede dedicarse a diversas actividades. Puede celebrarse reuniones al aire libre y en las casas particulares, porque estarán prohibiendo ya en ese momento, si ya no se estarán reuniendo en las iglesias. Pero ¿qué sí debe hacer el pueblo de Dios? Puede celebrarse reuniones al aire libre y en las casas particulares. Puede trabajarse de casa en casa. Los que escriben pueden aquel día redactar artículos para los periódicos. Y si fuese posible, hace un momento venía leyendo el evento de los últimos días y me pareció importante una nota que dice que incluso en esos periódicos debería escribirse acerca de los mandamientos de Dios. ¿Qué otra cosa? Y ahora sí viene la siguiente fase. La Revival Herald, 21 de marzo de 1878, nos dice: cuando se promulgue el decreto que nadie podrá comprar ni vender, excepto los que tengan la marca de la bestia, muchos recursos no tendrán ningún valor. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. En ese momento, ¿qué hemos de hacer? Cuando llegue ese momento de que se prohíba comprar y vender. Si prácticamente en estos lugares la mayor parte es comprado. ¿Sí o no? ¿Qué ha de hacer el pueblo de Dios? Cuando se prohíba, y noten muy bien, aquí hay un acto bien decidido. ¿Estar de parte de Dios o estar? Ahora, quiero aclarar también esto. Muchos creen que en ese momento de comprar y vender, Dios va a proveer para su pueblo y le va a dar los alimentos. Están muy equivocados. ¿Por qué Dios lo está llevando para que se vaya a preparar allá? ¿Ah? Dios lo está llevando a que se vaya a preparar para que en ese momento, lean el libro de las ciudades del campo, el capítulo 10. Una y otra vez el Señor ha instruido a su pueblo a que saquen a su familia de las ciudades y la lleven al campo para preparar sus propias provisiones, para que cuando venga el tiempo de comprar y se prohíba comprar y vender, el pueblo de Dios tenga que comer. Ahora, en el gran tiempo de angustia, ahí sí es donde Dios va a proveer su alimento a su pueblo. Su pan y sus aguas van a estar seguros. ¿Entendemos eso? Miren, ¿qué otra cosa? Deseado de todas las gentes, página 97. Porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales, se les prohibirá comprar o vender. Profetas y Reyes, página 136. Satanás dice: por temor a que les falte el alimento y el vestido, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. Los que no se preparen, los que no hagan esa preparación decidida, cuando llegue ese momento de que no tenga alimento en su hogar, no tenga alimento en su mesa, dice Satanás, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. ¿Alguna vez usted ha aguantado hambre? Acá no. Pero en nuestros países, ¿alguna vez usted pasó una dificultad en la cual tenía que aguantar hambre y sed? ¿Cómo se sintió? ¿Se sintió bonito? ¿Se sintió bien? Claro que no. Esto, a simple vista, como seres humanos, decimos: es una prueba, es una prueba.
Pero seamos realistas. Lo que viene no es fácil. Y tenemos que tomar acciones y actitudes decididas. La tierra quedará completamente bajo mi dominio, dice Satanás, cuando se prohíba comprar y vender. Y usted no pueda comprar ni vender a menos que se una con los que son violadores de la ley de Dios. Pero miren algo bien importante. Dice que muchos abandonarán su fe y irán a engrosar las filas de la oposición, y son los que acusarán más al pueblo de Dios. Pero cuando venga el tiempo, el gran tiempo de angustia, y las plagas sean derramadas, también serán participantes de las plagas. Así que hay dos situaciones. ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere ser fiel a Dios ahora o quiere sufrir la ira de Dios? Y esa obra extraña que dice el profeta Isaías. Tal vez tendrá todo en un momento presente. Podrá tener esa protección y violar la ley de Dios. Pero cuando termine el tiempo de gracia y ya no haya más intercesor y comiencen a ser derramadas las plagas, ¿le gustaría sufrir alguna plaga? ¿Quisiera recibir alguna de esas llagas? Qué tremendo, ¿verdad? Cuando los que oigan y vean la luz acerca del sábado, se decidan por la verdad para guardar el día santo de Dios, surgirán dificultades, porque se harán esfuerzos en contra de ellos para obligar a los hombres y mujeres a violar la ley de Dios. Es decir, habrá presión a que se viole la ley de Dios. Entonces, deben permanecer firmes para no violar esa ley. Y si la oposición y la persecución continúan, decididamente escuchen las palabras de Cristo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Aunque así vaya de lugar en lugar, pero su trabajo no será en vano, porque tiene que dar testimonio de la verdad. Qué gozo también sufrir por la causa de Cristo, pero si somos fieles. Porque el tiempo en que vivimos y los eventos que van a ocurrir no son nada fácil. Las naciones están... ¿Cómo se siente usted cuando escucha hay una guerra por tal país? ¿Qué impresión le da a usted eso? Y cuando surja en este país, cuando se le quite la conciencia de libertad, la libertad de conciencia, cuando usted no pueda decidir, sino que se lo mande. Note muy bien cómo hizo Nabucodonosor. Nos dijo, tú vas a decidir, tú vas a adorar, el que no lo adore será lanzado vivo en el horno de fuego. Y no está lejos el tiempo que todo esto se va a ver. Y vienen leyes más opresivas. Los gobernantes seculares y dirigentes religiosos se unirán para imponer la observancia del domingo. Y al fracasar, noten muy bien que las leyes van a estar dándose, pero al fracasar con las leyes que se van a estar estableciendo, medidas más benignas, se promulgarán leyes sumamente opresivas. Se insistirá en que no se debe tolerar a los pocos que oponen a una institución de la iglesia y a la del país. ¿Qué dijeron en contra de Cristo? ¿Que era mejor que muriera uno a que todo el pueblo? ¿Qué sucedía? A que todo el pueblo pereciera.
Mejor que muera ese pequeño pueblo a que toda la nación. ¿Entendemos eso? No es nada fácil. Y viene lo siguiente. Y viene la última etapa. Hay muchas cosas que quedaron intermedio por el factor tiempo. Y como se estudió en escuela sabática, estúdielo por usted mismo. Muchos vacantes dentro del tema, porque en una sola presentación no se puede presentar todo, porque hay mucha información en cuanto a esto. Vi que los 4 ángeles, esto está en Primeros Escritos, página 36. Vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario. Y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Estas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habían atraído los juicios de Dios sobre ellos, y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Se promulgó un decreto para matar a los santos, y lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. En este decreto de muerte, déjenme decirles, ya se ha cerrado el tiempo de gracia. Aunque se haya dado ese decreto, ya los justos ya no morirán, porque ya fueron fieles. Su angustia es por ver las acciones que habrán, la alteración que habrá, pero ya nadie morirá. Pero en el corto periodo sí habrá mártires. Y yo no sé quiénes sean, pero si fuésemos uno de ellos que mueren por la verdad, gloria a Dios también. Porque el vivir es Cristo y el morir ya es ganancia. Y los que mueran en Cristo, hay esperanza todavía de levantarse en la mañana de la gran resurrección. La primera resurrección. Incluso hasta qué privilegio, ¿verdad? Porque incluso dentro de ese proceso, cuando se oiga la voz de Dios, se levantan los que murieron una vez en el mensaje de los 3 ángeles y escuchan el pacto de paz que Dios hace con su pueblo. ¿Sí? Se unen con los 144,000 y escuchan el día y la hora que Cristo viene. Hasta ese momento, qué privilegio, ¿verdad? Pero para eso hay que ser fieles a Dios. Para eso hay muchas cosas que van a acontecer y hay que prepararnos. Voy a finalizar con esto. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Con esto finalizo. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aunque este acto lo estoy tomando como referencia, porque todo esto aconteció en el pasado, cuando el pueblo de Dios fue perseguido por Diocleciano, pero Dios les dijo, sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida. Esa misma palabra Dios nos dice, seamos fieles y Dios nos va a dar la corona de la vida. Si pasamos por ese tiempo de prueba y somos fieles a Dios y vamos a ver todas las escenas, se dirá, estos son las que han pasado por la gran tribulación y han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Y si morimos por la causa de Cristo, también cuando se oiga la voz de Dios y el pueblo se levante, qué mayor privilegio. Preparémonos, que nuestros corazones estén decididos, humildes, a escuchar la palabra de Dios. Y como hace un momento en la escuela sabática, ese estudio me conmovió mucho,
Porque no es nuestras opiniones que vamos a poner a la Biblia. Dejemos que Dios nos enseñe por medio de su Espíritu. Y no nosotros tratemos de enseñar a la Biblia, sino que aprendamos cada día de Cristo. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude. Vamos a ir en oración. Acompáñenme, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. En estas horas te damos gracias por la vida, por la salud y por el privilegio que tenemos aún de estar reunidos como hermanos en esta casa de oración. Padre, momentos difíciles vienen, pero permite que cada día podamos prepararnos, que cada día podamos hacer compromiso contigo de predicar tu palabra. Que no seamos como Pedro, que nos mostremos orgullosos de decir, Señor, yo voy a ser fiel en ese momento, sino que dependamos del poder divino y que en ese momento podamos ser fieles. Que lo que hemos analizado hoy no sean palabras que se los lleve el viento, no sean palabras que queden en el olvido, sino que cada día, mi Dios, podamos buscarte de todo corazón. Porque si te buscamos cada día, nuestra capacidad será aún mayor para comprender tu palabra y para poder tomar acción de cada circunstancia. Quédate en nuestros corazones. Perdona todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, nuestras rebeliones, nuestra desobediencia. Pero ayúdanos a estar cerca de ti. Danos la dirección que tanto necesitamos. Y Padre, permite que de nuestros corazones pueda desarraigarse el orgullo, la avaricia, la envidia, el odio, y que pueda reinar tu amor. Y que cuando venga el tiempo del refrigerio, la lluvia tardía, podamos formar parte de aquellos que den el fuerte pregón del tercer ángel. Ayúdanos, Señor. También en estos momentos bendice los alimentos que se han de ingerir a continuación, que puedan ser alimentos que puedan también beneficiarnos a nuestra salud física. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén, Señor.